Bien, pues rápidamente voy a contar amén, un testimonio, amén. Bueno, sí, verdaderamente casi no cuento mi testimonio. Cuando el Señor, pues misericordia, pues me trajo, vamos casi ya para 14 años. Como yo vivía una vida terrible, ¿no? Entonces mi familia, mi mamá, toda mi familia decía que yo nunca iba a cambiar. E incluso mi madre dijo que aunque me esté muriendo, yo no iba a dejar de hacer lo que hacía, que era el alcoholismo. Entonces me decía que yo nunca iba a cambiar. Y llegó el momento de que ya me sentí asqueado de todo lo que estaba haciendo y comencé a alzar mis ojos a los cielos y dije estas palabras: si tú eres un Dios que existe, haz algo por mí. Yo me recuerdo que una vez estaban hablando dos hermanos la palabra del Señor, y como yo tenía el negocio afuera, yo vendía corviche, empanada y papa. Entonces yo terminé de vender y yo me acerqué porque yo escuché que estaban hablando de Dios. Entonces yo me acerqué para ver qué era que estaban hablando, y cuando me quedé un ratito ahí, ellos en sí no estaban hablando de Dios, pero estaban más que hablando, estaban discutiendo. Yo me recuerdo que en ese entonces ellos estaban discutiendo por la vestidura. Me quedé como unos 5 minutos y dije: ay, estos hermanos están discutiendo, estos varones. Cogí mi triciclo y me fui. Y de ahí, hermanos, pasaron lazos de tiempo, yo estaba cansado. El diablo comenzó ya a arrastrarme mayormente porque cosas que yo no hacía, lo comencé a hacer. Yo nunca en mi vida había fumado un cigarrillo, y ahí en ese entonces comencé a fumar no solamente uno, sino que ya por cajetilla, y comprar cigarrillo el más caro, que mi esposa pues le causaba admiración. También vino un momento en el cual pues comencé más a golpear a mi esposa, en lo cual pues un día tuvo que meterse hasta un vecino porque ya la cosa se salió del límite. Yo tomaba, pero ya no me acordaba de nada. Me acostaba y dormía en la calle, fuera de mi casa, donde en aquel momento, aquella ocasión, dice mi esposa que me llamaba para que fuera a la cama, y que yo le decía: déjame, que estoy en la cama y estoy con la colcha, y que yo cogía la tierra y me la tiraba encima pensando que era la sábana. O sea que llegaba allá hasta el borde terminal. Pero mi esposa se iba a trabajar, mis hijos me pedían para el lonche y no tenía ni un centavo. Todo lo que hacía me lo bebía, me lo tomaba. Ahí sí había bastante amigos. Mi familia, mi padrastro, mis hermanos, todos los domingos iban a la casa y allá iba la fiesta, en el naipe, en el alcohol. Yo era la persona que ellos ya sabían que con 2 cervezas, 3 cervezas que ellos ponían, el resto me encargaba yo. Entonces me tenía el enemigo en esa parte, pero llegó el momento que comencé a clamarle a Dios. Abrí mis ojos y le dije así esta palabra: si tú existes, haz algo por mí. Ya estoy cansado y hastiado de esta vida. Cuando uno no tiene a Cristo, uno siempre ha expresado esta palabra, no sé si tú lo has hecho, de que uno dice: si me muero me voy a gozar. Y uno sabe que verdaderamente si uno se moría en esa parte, pues iba a gozar, pero en el infierno. Santo. Doy gracias a Dios porque nos permitió cumplir esa palabra. Pero, mi amados hermanos, doy gracias a Dios que le dije a mi esposa, mi cuñada ya era cristiana, le digo a ella: ve y dile a tu hermana que te regale una Biblia. Y me regaló un Nuevo Testamento. Entonces yo me iba los domingos a vender tortillas de maíz ahí en el mercado de la 27, afuera, y yo llevaba la Biblia y iba borracho a vender porque me amanecía tomando. Borracho iba a vender, me sentaba a un lado y me ponía a leer la Biblia. Yo me recuerdo que 2 salmos comencé a leer, pero después de eso comencé a comprar CD cristiano. Unas hermanas en Cristo me regalaron 2 CD, y más uno que me compré, se hicieron 3. Dice mi esposa que cuando yo ya estaba borracho, dice que yo sacaba los CD, que eso sí tenía bastante música pues del mundo, de borrachera, en lo cual dice que yo sacaba esos CD y ponía
la música, la alabanza, y que yo decía con voz alta, esto es música. Entonces había una lucha, ya mi Padre Celestial estaba peleando por mi salvación. Amén, aleluya. Alabado sea Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y mi esposa al siguiente día, como ella viene del Evangelio, porque su mamá y su papá eran cristianos evangélicos, ella desde niñez viene del Evangelio. Entonces mi esposa al siguiente día venía y me reclamaba, tú piensas que Dios es fuego, te pones a escuchar la alabanza y comienza a decir esto si es música, y con esa alabanza, con esa música ya toditos se iban, cogían su botella y se iban. Pero yo no entendía. Ahora entiendo que ya Dios estaba trabajando, estaba ya batallando por mi salvación. Pero llegó el momento de que Dios viene y en 2 años estaba trabajando en la puntilla y estaba trabajando con la compañía de Quito y me recuerdo que era las 1:30 de la tarde. Se las 2 de la tarde cuando en eso siento un dolor en mi corazón y sentí una angustia y una ansiedad y sentía la muerte. Y cuando viene un varón y me dice, ¿qué te pasa? Yo pensaba que me iba a decir tal vez algo distinto y me dijo, te veo que te está muriendo. Esa palabra como que fue más que me empujó y decidí, le dije a mi primo, ¿sabe qué? Mi ropa está allá arriba, dile a aquellas personas que no puedo llegar allá y por favor yo me voy porque me siento mal. Me compré un jugo de limón, me hizo peor, compré unos caramelos y me fui y me salí. Y cuando yo me salgo a la vía, entonces estoy parado en la puntilla, sin ningún centavo, estoy parado ahí viendo qué hacer, cuando de repente la mano la hago así, y a lo que hago así, un taxi amarillo planta y me dice, ¿dónde va? Le digo, voy a la pradera, sé beber, pero no tengo ningún centavo. Y me dijo, sube que yo te llevo. Dios perfecto. Así no, hombre. Me dice, sube que yo te llevo. Y cuando él me subí, yo me puse en la parte de delante, cerré mis ojos y comencé a orar a Dios. Y le dije esta palabra, Señor, mis hijos están recién empezando. Mi esposa está joven todavía, ¿cómo dejarla jovencita? Dame una oportunidad de vida. Yo no sé qué tú harás conmigo y qué tú quieres que yo haga, Señor. Pero si tú me das una oportunidad de vida, yo te serviré. No sé dónde tú me llevarás, pero yo te serviré. Aleluya. Hago un pacto contigo, Señor. Dejaré esto. Y comencé a nombrarle. Dejaré el naipe, dejaré la villa, dejaré el trago, dejaré andar con tantas cosas. Y yo haré lo que tú me digas que haga, pero dame una nueva oportunidad. En su nombre. ¿Vivo o no vive? ¡Vive! El taxista me miraba y cuando llegamos a la pradera, habían unas mujeres que estaban esperando ahí la cita. Y aquellas mujeres dijeron, usted lo veo bien mal, parece que se va a morir. Entonces dice, déjelo que pase primero. Y pasé primero, mi esposa trabajaba en ese entonces. Yo ya le había llamado que por favor venga con el dinero, que no venga sin plata, que venga con dinero, porque yo estaba sin plata. Entonces ella vino, me atendió el doctor, me mandó medicamento, gasté en ese entonces, en ese momento como $100, y el taxista no se iba. Y mi esposa le dice, ¿cuánto le debo? Tranquila, yo lo voy a dejar hasta su casa. Entonces él le comienza a decir a mi esposa, su esposo me asustó. Yo dije, ¿a qué hora se queda muerto? Y yo me iba a meter en problemas porque este muerto, ¿qué me iban a llamar cuenta por este muerto? Llegué a mi casa, el taxista me llevó hasta la casa, en el palacio donde yo vivo, y mi esposa le pagó, pero de ahí en adelante los medicamentos no me hicieron nada, porque ya era un trato de Dios con mi vida. Y de ahí en ahí Dios ya comenzó a fortalecerme. Yo, hermano, no podía, este aire para mí era muy poco. Yo respiraba y yo quería más. Este aire me fatigaba, era muy poco. Y en la noche yo no dormía.
era noche entera que pasaba en vela. La única forma que yo podía dormir por momentos era escuchar la radio de EBM. Escuchando esa radio, mi esposa trabajaba y mi esposa se enojaba, ya acuéstate, no me dejas ni dormir, ni tú duermes ni yo duermo, pero ella no entendía. Entonces un día mi cuñado viene y me llama, me dice, Juan, vete que falta uno, o sea, para el naipe. Entonces digo, no puedo. Vete, me dice. Entonces Satanás también te insiste para que las almas se queden ahí atrás. Entonces tiene como es espíritu de insistencia, pero al mal. Entonces yo cogí y fui. A lo que yo me siento, hermano, y cojo las cartas del naipe, sentí la muerte, pero fuerte en mi corazón, solté ese naipe y me fui. Y no lo hice. Y después otra vez hice lo mismo, me pasó lo mismo. Yo dije, no, Señor, perdóname. Entonces, cuando Dios ya comenzó a fortalecerme, yo no podía ir ni al centro ni a la vida, a ningún lado podía ir porque yo sentía la muerte en mi cuerpo. Hasta que un día dije, Señor, bueno, he hecho todo, he dejado esto, lo de acá, me falta hacer una sola cosa, que es a tu casa de oración. Entonces, cuando yo dije, bueno, le digo a mi esposa, yo voy a buscarme una casa de oración, y siempre yo dije esta palabra, yo voy a buscar una casa de oración donde se predique, le digo, a Dios y donde se hable de Él. Y mi esposa me decía, ¿dónde? Entonces llegó el momento que pues Dios me llevó donde estoy ahorita. Y ahí, cuando yo fui ahí, entré ahí, Satanás me quería sacar de ahí porque sentía la muerte en mi cuerpo. Pero yo había hecho ya una promesa a Dios, un pacto, que el momento que yo entrara a la casa del Señor, yo iba a permanecer para siempre ahí. Y aunque el diablo me quería sacar y me decía, sálete, yo escuchaba la voz de él, me decía, sálete, que allá te vas a sentir mejor. Y yo miraba por todos lados para querer salir, pero agaché mi cabeza y yo dije esta palabra, de aquí no salgo al menos que tú me digas que salga, aquí me voy a quedar y me quedaré. Desde en ese entonces, me acuerdo que el hermano Tom me dijo, cualquier cosa que necesite me avisa. Me dice, no dejes de venir a la casa del Señor. Él no sabía que yo había hecho un pacto, una promesa con el Señor. Pero doy gracias a Dios, mi amados hermanos, porque en el transcurso de ese lazo de testimonio que Dios me ha permitido vivir, o me permitió vivir, hermano, Dios comenzó a hacer la obra y comencé ya a trabajar. Pero el enemigo siempre sabemos que está trabajando, siempre se mueve, ¿no? Amén. Entonces yo me acuerdo que un día se me vino la locura de comprar un guacho de lotería. Y yo decía, voy a comprarme un guacho de lotería porque quiero hacerme millonario. Nunca en mi vida había comprado un guacho de lotería, ahora quería comprar. Pero como dice la Biblia, que aún las piedras hablarán. Me cogió un baloncito, yo estaba en la puntilla, le digo, vámonos rápido, quiero comprarme un guacho de lotería porque voy a sacarme la lotería. Y ese varón me queda viendo, me dice, varón, y ya los hermanos no juegan eso, porque eso es juego de alzar. Digo, es broma que te digo, mentira, yo me quería comprar un guacho de lotería. Dios se me sacó de ese error, cuando dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí mi hermana que está en Estados Unidos, pues hermana vino y comenzó el enemigo a trabajar en ella, inquietar a mi esposa, lo de acá. Pero gracias a Dios, mi amados hermanos, Dios comenzó a trabajar, comencé claramente el pacto que había hecho con el Señor. Y yo me acuerdo, mi hermano, que escuché una voz y fue la voz de Dios, que escuché que me dijo, te doy una oportunidad, me dijo así. Si tú te apartas, me dijo así, te saco de esta tierra. Yo iba a saber que era infierno. Te saco de esta tierra y derechitamente te mando al infierno. Santo. Y me acuerdo esta palabra que me dijo, búscame en la madrugada, si tú no me buscas no hay nada. Hace 14 años, mi hermano. Pero doy gracias a Dios, mi hermano, porque ahí Dios comenzó haciendo la obra y ahí comencé a tener la lucha con mi esposa. Mi esposa ya no quería casarse, no quería saber nada de mí, hasta que llegó un día que yo me quise apartar y ya estaba listo para apartarme, tenía ya 4 meses. Y no lo digo, hermano, con la forma de golpear a nadie o de herir a nadie, sino fue lo que yo dije. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo mejor me voy a apartarme. Entonces ella me dice, ¿pero por qué? Tú no te quieres casar conmigo, yo no quiero estar, yo quiero servir al Señor. Yo le dije, yo quiero servirle, porque yo veía que había hermanos que la llamaban a cantar, y a ese hermano, esa hermana de al fondo decía que no, porque la garganta le olía la cabeza.
Entonces yo lloraba, hermano, y yo decía, Dios mío, esa hermana que quiere, puede servirte, no te quiere, Señor, yo quiero cantarte. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Yo me voy a abrir de ahí. Entonces mi esposa me dice, yo no conozco ni el pastor ni la pastora que tú estás. Es fácil, digo, ahí está la casa de oración, está cerquita, ve y dile a la pastora que es una pastora, porque yo no voy, pero dile el motivo y la razón porque tú te quieres casar conmigo. Pero bueno, pasó el lazo del tiempo y mi esposa decidió casarse conmigo. Y entonces pues ya, gracias a Dios, pero antes de eso yo llamé 3 días que no iba a la iglesia. Pero al tercer día Dios me volvió a hablar a través de sueño y me mostró a mi cuñado dándome cerveza, y mi cuñado se reía carcajada con mi hermana y decía, mira que fue 3 meses nomás, ahora ya está con nosotros. Escuché la voz que me dijo, así vas a hacer pisotear la sangre de mi Hijo Jesucristo. A los 5 meses, casi los 5 meses, a través de sueños Dios me mostró un colectivo y escuché, me dijo Génesis 6:5, ve y predica mi palabra. Mi familia decía que yo era hermano cristiano, que era hermano mundano, que era hija del diablo. Mi familia, hermano, me quitó por último el habla, ya no me visitaba los domingos y pasé momentos duros, hermano, pero gracias a Dios traté de la ayuda de Dios, pues, dar un poquito de testimonio, y cuando yo estaba enfermo recién me vieron a ver para que lo orara. Entonces, mi amados hermanos, es lo que Dios comenzó a hacer por mi vida, por misericordia, y le doy gracias a Dios, mi amados hermanos, que aquí no tiene, amén, mi amados hermanos, pero hay algo, hermano, la palabra tiene poder. Cuando mi mamá me llevaba a los 12 años, allá en Puerto Viejo, en ese de Manito de Gregorio, unos curas, unos varones ahí, yo leía la Biblia y esos hombres me dijeron así, señora, ese muchacho cuando esté grande va a ser un predicador. Mire, profetizó, porque verdaderamente se cumplió, mi amados hermanos. Aleluya. Le doy gracias a Dios, mi amados hermanos, por lo que Dios ha hecho y creo que seguirá haciendo en mi vida y en cada uno de nosotros, mi amados hermanos. Amén. Gloria, honra y alabanza y profecía, alabado sea Jesús. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Con esto voy concluyendo, mi hermano. Mire, parece mentira, pero a los 5 meses, creo que sí, como a los 5 o 6 meses, me acuerdo cuando Dios me bautizó en Espíritu Santo, pero fue porque yo veía al hermano Pat, eso que movía el hombro, y perdóname, Señor, estoy en el altar del Señor, pero hermano, era algo que yo decía, este hermano se hace. Ya me tiene cansado con eso, que mueve el hombro, que dice que la presencia. Entonces yo le dije, Señor, si es verdad que ese hermano que dice tu presencia, yo quiero sentirlo también. Amén. Dámelo sentir a mí. Hermano, a la semana pasó, hermano, y me bautizó en Espíritu Santo y fuego. Comencé a hablar en lengua, hermano. Y comencé a sentir y dije, no, entonces no era mentira, es verdad. Amén. Porque Dios es verdad, nosotros sabemos, mi amados hermanos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, mi amados hermanos, ese es el testimonio que Dios por la misericordia ha hecho, donde la gente dice que nadie puede cambiar mentira. Yo siempre digo a la gente inconversa, yo soy un testimonio real de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y sé que Dios es tan real que el poder de Jesús cambia, transforma y liberta. La boca que antes uno insultaba, maldecía, ahora ya la usamos, Dios la usa para bendecir su nombre y alabar su nombre. Le doy gracias a Dios por todos mis amados hermanos. Y ahí comencé ya a la iglesia, y ahí está la pastora Teresa, que era la que siempre me prestaba la Biblia para leerla. Y yo siempre iba con mi hija, a mis hijas a veces iba cuando querían ir, porque cuando no querían ir, mi esposa decía, no hay que obligarla, déjala nomás. Me iba solo. Entonces un día fue con mi hija y mi hija me dice, papi, usted todo siempre presta la Biblia, da vergüenza, cómprese una. Y bueno, de verdad, dije, sí, mija, tranquila, quédate quedito, le digo. Después me compré una Biblia, le doy gracias a Dios, que Dios me permitió comprar una Biblia. Y cuando ya Dios trajo a mi esposa, ya el Señor la trajo a ella, ya pues ya comenzamos a seguir avanzando. No ha sido fácil para nosotros,
hemos pasado momentos duros con mi esposa en todas las circunstancias, pero aquí sí que hay gozo y gozo de verdad. Dios bendiga y Dios guarde nuestra